Okay, gracias. Okay, so good morning, everyone. Welcome to the last class. Buenos días a todos. Bienvenidos a la última clase, ¿no? Y es que hoy día teníamos actividades pendientes para revisar. Y por eso les habíamos dado libre, ¿no? Bueno, les había dado la clase, la penúltima clase de inglés, ¿no? O sea, la que recién pasó, libre para que puedan terminar esas actividades, ¿no? La idea de esas actividades no era hacerlos perder el tiempo, ¿no? Ni puta que me encante que hagan tarea los muchachos, que estén ahí con las nalgas pegadas al asiento haciendo, ¿no? Era sino para que tengan preguntas, dudas sobre los temas respectivos, ¿no? Y cosas que hoy día vengan a hacerlas, ¿no? Y así estén listos para su examen final, ¿no? Eso era, ¿no? La tarea no era que valía alguna nota, no, ni que me la tenían que pasar, ¿no? Ya no se los puedo charlar, ¿no? Con que van a hacer, o si no, esto va a pasar, ¿no? Pero el que quería hacía bien, ¿no? El que no, pues, y no, ¿no? Aunque algunas preguntas de ahí puede que ingresen al examen, ¿no? Ok, y entonces para el que se está enterando que había algo que hacer, ¿no? Que dice, nunca falta el que dice, había tarea, dice, ¿no? Nosotros somos el grupo 2. Tenía todo el material para repasar. Justo aquí la carpeta de tareas teníamos 10 practiquitos que hacer, ¿no? Bueno, en realidad eran 5 porque a partir del 6 al 10 faltaban por resolver y del 1 al 5 ya los habíamos resuelto para el primer examen, ¿no? Por consecuente, una vez terminemos de resolver, todo va a estar disponible aquí en esta carpeta que dice tareas resueltas. Así para que la persona que quiera hacerlo luego no va a poder comparar con sus futuros resultados, ¿no? Bueno, entonces empecemos rápido para que así alcance tiempo para sus preguntas, ¿no? Bueno, era la actividad número 6, ¿no? La primera, que decía, elija las preposiciones correctas, ¿no? Bueno, entonces aquí les había dejado de ejemplo, ¿no? Hay una hora, ¿no? Dice 9 en la mañana. Y para hora, ¿qué se utiliza? Directamente se utiliza at, ¿no? ¿Para qué van a perder más tiempo ustedes en su examen? O por ejemplo, aquí dice Avenida Landívar, ¿no? Bueno, algo que está sobre una avenida, ¿no? En este caso es una tienda de dulces, eso debe estar sobre la Avenida Landívar, ¿no? Creo que en lo que les pasé estaba con road, ¿no? Carretera. Hay diferencias entre carretera y avenida, ¿no? Pero la Avenida Landívar obviamente es una avenida. ¿Ok? Y para eso necesitábamos utilizar la preposición on, ¿no? Ustedes podían escribirlo aquí, podían subrayarlo, podían hacerlo en papel, ¿no? Como a ustedes les guste, ¿no? La cosa es que practiquen su inglés, ¿no? Bueno, y al final aquí dice midnight, que es medianoche. Eso es una hora, ¿no? O sea, las 12 en punto de la noche, ¿no? A las 12 a.m., ¿no? Y para hora exacta utilizamos la preposición at, ¿no? Aquí en la 3 igual dice lunchtime, igual es una hora clavada, ¿no? Que significa hora de almuerzo, ¿no? Entonces puede ser 12 p.m., algunos dicen no, muy temprano,
A mí me gusta comer a las 13, ok, y sigue siendo una hora. Entonces, por convención, igual utilizamos at, ok. Siguiente, bla, 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 bla. Yo veo que dice December, ¿no? Entonces, para diciembre, para meses, ¿qué preposición voy a utilizar directamente? La preposición in, ¿no? Aquí dice el futuro, y es que para referirme al futuro, a tiempos, ¿no? Ya sea meses, años o épocas en el tiempo, ¿no? In the past, in the future, estoy utilizando la preposición in, ¿ok? Siguiente, aquí tengo días, ¿no? Dice Mondays, lunes, o también dice martes. Entonces, para estos días, para días, se utiliza la preposición on, ¿no? Y aquí, the afternoon. ¿Se acuerdan el mismo caso que dice in the future? ¿No? Bueno, entonces, in the future, in the afternoon. ¿Ok? Porque the afternoon es un intervalo de tiempo, ¿no? En este caso, a partir de las 12, de las 12 del mediodía hasta que se empieza a poner el sol, ¿no? Siguiente, dice ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, la ciudad es muy grande, ¿no? Entonces yo no puedo referenciarme a, a esta ciudad como lugar, ¿no? Bueno, dependiendo del contexto, ¿no? Pero aquí solo dice que tengo una reunión en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Y para indicar que estoy, Oscar, te aconsejo que por favor, si vas a bostezar, apagues tu micrófono, ¿no? Yo también estoy intentando no dormir, ¿no? Pero hay que estudiar, ¿no? Bueno, entonces en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y ahora el mismo caso de calles, ¿se acuerdan, no? Para indicar calles, para indicar avenidas, para indicar carretera. ¿Qué utilizamos aquí? Pues, Avenida Landívar, la preposición on. Entonces aquí también voy a utilizar la preposición on, ¿no? Un hackerman. Uy, revisa tu computadora, elimina el historial y las aplicaciones y programas que no reconozcas, ¿eh? Bueno, aquí dice la oficina, ¿no? El edificio de la oficina, ¿no? Hay unas, hay un letrero grande, rojo, ¿no? Que dice no smoking, no fumar. Bueno, entonces dentro de esta oficina hay un letrero que dice no smoking, ¿no? Y sobre la pared. Entonces, para decir dentro o en la oficina, debo utilizar la preposición in, ¿no? No puede ser sobre porque a menos que esté sobre el suelo de esa oficina, ¿no? Tampoco at, porque no es un lugar específico, no es es una oficina, ¿no? Y ahora para decir que este letrero de no smoking está sobre la muralla, ¿no? Es común que esté sobre la pared, ¿no? Entonces aquí está la pared y justo ahí encima está ese letrero, ¿no? Debería ser on, ¿no? Siguiente dice, no te pares, no puedo ver, ¿no? Entonces, supongo que alguien me está tapando, ¿no? Entonces, alguien que me está tapando está aquí al frente mío, ¿no? Digamos, si yo tapo así, es algo que está al frente, ¿no? Entonces, ese in front of significa al frente, ¿no? Siguiente dice, ven y siéntate, ¿no? Puede ser al lado, puede ser debajo, puede ser sobre mí, ¿no? Uy, qué intenso. Dice, te quiero más cerca. Bueno, pues lo más común es que alguien se siente al lado mío, ¿no? Acuérdense que el beside también funciona como next to, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos, son sinónimos. Bueno, esa por la parte de las preposiciones, ¿no? Ahora la siguiente actividad les decía que completen las oraciones en pasado simple, ¿no? Y es que, volviendo a lo del pasado, ¿no? Tenían verbos que podían ser regulares o irregulares, ¿no? Que si preguntaban, profe, ¿no? ¿Cuáles son los verbos que van a ingresar? Bueno, aquí les había pasado lista, ¿no? Que hasta aquí ya por lo menos ya deberían haberse aprendido el 80% de todos los verbos, ¿no? Les quedan 2 días para su examen. Bueno, entonces
yo reconozco que este verbo work es un verbo regular, ¿no? Porque lo estudié y sé que a todos los verbos regulares se les aumenta una ed al final, ¿no? Bien, ¿no? Ahora, siguiente ejemplo, el do. Yo reconozco que es un verbo irregular. Y justo como aprendí según en la lista, su forma irregular del do es did. Ah, belleza, ¿no? Entonces ya está conjugado en pasado simple. Ahora los verbos, al verbo learn, yo sé que es y es regular, ¿no? Entonces a los verbos regulares quedamos que se aumenta una ed, ¿no? Así, al igual el caso de troubled, el mismo caso, bueno, run, en el ejemplo 5 run no es un verbo regular, es uno irregular, que justo su forma infinitiva, como la del pasado simple, como la del participio, es exactamente la misma. Ahora, ¿qué pasa con el verbo to be? El verbo to be es un verbo muy especial, ¿no? Entonces, a el verbo to be era un verbo irregular, ¿no? Que podía tener dos posibles conjugaciones, ¿no? O was o were, ¿no? Y el was lo utilizaban para lo que es tanto primera como para tercera persona, ¿no? Y por consecuente, para los demás, para you, we y they, utilizaban were. Bueno, y aquí esta era una oración y este when es un conector que significa cuando, ¿no? Y aquí iniciaba otra oración, ¿no? Igual ustedes la podían conjugar, ¿no? Sabían que este be es otro verbo que tienen que conjugar en pasado, ¿no? Entonces, para el que dice, ¿cómo hay dos verbos en la oración? No es que hayan dos verbos así en la oración, es que esta es una oración y este when es un conector con otra, ¿ok? Bueno, aquí también necesito conjugar el be para we, y es que necesito un where. Bien, ¿no? Ahora estas mismas oraciones las debía transformar a pasado, ¿no? Y es que ¿cómo las hacía? Bueno, me servían las mismas, el mismo trabajo que había hecho arriba, ¿no? Si es que ustedes lo hicieron así, bien. Si es que lo hicieron en papel, bueno, también, ¿no? La idea es que practique su inglés, ¿no? Lo primero que se hacía era aumentar un auxiliar seguido del not. Bueno, pasa lo que voy a hacer aquí, ¿no? Aumento el auxiliar did seguido del not. ¿Y qué pasaba con el verbo que tenía aquí a continuación? Bueno, con ese verbo volvía a su manera infinitiva, ¿no? Que antes estaba como worked, con una ed al final porque es regular, ¿no? Entonces se le quita esa ed. En el caso que sea un verbo irregular, vuelve a su forma infinitiva también, ¿no? Que sería do. Siguiente, ¿no? Aquí did, aumento el did not, ¿no? Podían dejarlo así, podían haberlo contraído, como ustedes gusten, ¿no? Entonces, este did, adelante, y el verbo infinitivo, ¿no? Que en este caso es un verbo regular porque se le ha aumentado ed, no, se queda solo como learn. Entonces voy a hacer esto de aumentar los auxiliares y de borrar ed en caso de que se dé o de transformar ese mismo verbo a su forma infinitiva, ¿no? En este caso, el verbo run ya está en su forma infinitiva, ¿no? Porque es la misma. Y cuando tenía el verbo to be, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? Bueno, aquí no utilizaba auxiliares. Lo único que hacía era aumentar un not, al igual que aquí, ¿no? Tanto para was como para were. Y bueno, como aquí tengo otra oración, bueno, también le puedo aumentar un not ahí, ¿no? Bueno, ahora para convertir a pregunta, ¿qué era lo que hacíamos? Me servían estos mismos ejemplos en negación porque voy a reciclar lo que es el auxiliar, ¿no? Ese not ya no me sirve. Y lo que se hacía era intercambiar de posición el sujeto con el auxiliar, ¿no? Siempre que era un auxiliar con ese auxiliar. Entonces este did se va a venir antes, ¿no? Ese did viene antes y lo colocamos aquí, ¿no? Así, ¿no? Entonces para todo lo demás vamos a hacer lo mismo. Entonces el did adelante del sujeto, ¿no?
ese did adelante del sujeto. Al igual que aquí, ¿no? Ah, ¿y qué pasaba para el verbo to be, para el verbo ser o estar? Bueno, como no se utilizaba auxiliar, pues aquí se intercambia de posición el was o el were, ¿no? Entonces, este was viene adelante y este were también, ¿no? Y ahora para el que dice, profe, ¿cómo hacemos aquí en la 6? Porque son dos oraciones. Bueno, para no generar confusión y no burlarles la cabeza, voy a borrar esa segunda oración, ¿ok? Ah, y lo último que faltaba, pues era el simbolito de pregunta, ¿no? Y ya estaba, ¿no? Y ahora solo le voy a resaltar para que se vea bonito, ¿no? Y más comprensible. Entonces yo sé que eso que está resaltado me indica la conjugación que está en pasado simple, ¿no? Simple past. Y ya está, ¿no? Si gustaban podían borrar lo que estaba entre paréntesis, ¿no? Porque eso era solo una pauta, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esta actividad número 6? Ok. Vemos que dice una pregunta, profe, a mí me estafaron. Yo creí que el verbo run tenía otra forma en pasado. Bueno, a ver, vamos a buscarlo. Justo aquí dice, ah, ya, ok, ok. He tenido un error. Sí, tenías razón, Alejandro. Tenías razón. Bueno, entonces vamos a proceder a corregir. Entonces aquí necesito colocarlo con una A. Gracias, Alejandro. Vas a disculpar. ¿Alguna otra pregunta? No, el verbo run, este es su infinitivo, ¿no? Cambia para pasado simple con a, ¿no? Y en participio se mantiene, ¿no? Al igual que su infinitivo, ¿no? Hay otros verbos que son idénticos, iguales, ¿no? Tal es el caso del cut, ¿no? Fíjense. Cut, tanto infinitivo como pasado simple, como pasado participio, ¿no? Y como el caso del verbo put, ¿no? Put y put, ¿no? Para los tres es exactamente lo mismo, ¿no? Cambia la pronunciación, ¿no? Put, ¿no? Y el último le dice put, creo. Pero como no va a entrar pronunciación en su examen, no os preocupéis, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas sobre esto, sobre la actividad 6, procederemos a la siguiente, ¿no? Que era la actividad 7, ¿no? Ok, entonces esta actividad era de las más cortas, no lo único que debían hacer era completar esta tablita, ¿no? Con adjetivos comparativos y superlativos, ¿no? Nada más, ¿no? Estos mismos los habíamos hecho en clase, la idea no era que lo copien, ¿no? Y lo peguen, la idea era que practiquen, ¿no? Entonces, para adjetivos cortos, retengo, voy a borrar el formato. Entonces, para adjetivos cortos, que era lo que se hacía, se aumentaba una R al final, ¿no? Short, shorter. Pero igual para tall, taller. Big, bigger. Smaller. Ahora para los adjetivos largos, de más sílabas, nos aumentaba un more, ¿no? More interesting. Comfortable igual. More comfortable. Boring también cuenta como adjetivo largo. More boring.
Ahora busy por terminar en Y y tener una consonante adelante, entonces este va a ser busier. Ahora cheap, solo una sílaba, cheaper. Slower, igual solo una sílaba, ¿no? Fast, faster. Good, good y bad eran irregulares, ¿no? Deben aprenderse que la forma de good es better, comparativo, y la forma comparativa de bad es worse, ¿no? Easy, al terminar en Y y ser precedido por una consonante, se considera un adjetivo corto, ¿no? Easier. Harder. Ahora, difficult, al ser largo, more difficult. Al igual que expensive, more expensive. Ahora, para los superlativos había algo que nunca me debí olvidar, ¿no? Y era este artículo, ¿no? Entonces, ese mismo artículo voy a colocar para todo, ¿ok? Ok, ahora para adjetivos cortos, en vez de aumentarle una ER para superlativo, ¿qué es lo que se hace? Se aumenta una ST al final, ¿no? The shortest. Al igual que the tallest, the biggest, the smallest. Ahora para los adjetivos largos, ¿no? Lo que se hacía era aumentar un most, ¿no? The most interesting, the most comfortable, the most boring, the busiest, the cheapest, the slowest, the fastest, the best, the worst. Al ser irregulares, no los hemos colocado en azul, ¿no? The easiest, the hardest, the most difficult, the most expensive. Sí, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Uy, no me habían dicho que grababan las clases. Yo cobro por minuto, ¿sabían? No era por hora, profe. Bueno, también, ¿no? Cuando no hay trabajo. ¿Alguna pregunta de esta actividad? No era un copy-paste de lo que habíamos hecho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Aquí también lo tenemos en los apuntes de la clase 7. Que de hecho aquí está un poco más explicado, ¿no? Tenemos subrayado lo que se aumenta, qué es lo que cambia, ¿no? Bueno, si no hay preguntas sobre esto, procedemos a la resolución de la octava actividad, ¿no? Homework 8. Y es que esta vez pedía conjugar en pasado participio, ¿no? ¿Cuál era el otro nombre del pasado participio? Era el present perfect, ¿no? Aquí está, ¿no? Para que lo puedan repasar. Entonces, para el pasado participio, siempre yo reconocía los tiempos en participio por llevar un auxiliar, ¿no? O ya sea have o ya sea has, ¿no? ¿De qué dependía? Del sujeto, ¿no? Y es que el has se utilizaba para todo lo que es tercera persona, ¿no? Third person, y por consecuente have se utilizará para el resto, ¿no? Y aquí tengo the engineer, que puede ser él o ella, ¿no? Y para tercera persona se utiliza has. Ahora para we se utiliza el auxiliary have, ¿no? Y al igual para los tiempos en pasado participio, no al ser tiempos en pasado, para todos los tiempos en pasado se tenía el concepto de que de los verbos regulares y los irregulares, ¿no? Para los verbos regulares no había problema, eran la misma forma del pasado simple, solo era aumentar una ed al final, ¿no? Ahora para los irregulares, esto debían volver a aprender, ¿no? Entonces, en el caso del participio del do, este es done.
Ahora, para they se utiliza el auxiliar have. El verbo learn es un verbo regular. ¿Ok? Have learned. Entonces, voy a proceder a hacer esta conjugación con los demás. Andrew has third person. Has traveled. Ahora el verbo run. The cat has run. ¿No? Tercera persona. ¿No? Es un animal. Ahora aquí con el verbo to be, igualmente lo mismo, I have, y el participio del be es been, ¿no? Igualmente aquí, we have been. Y ya está, ¿no? Ahora para convertirlo en negación, lo único que debía hacer era aumentar algo, ¿no? Algo se aumentaba y ya estaba en negación, ¿no? Entonces, lo único que se hacía era aumentar un not, ¿no? Justo en medio de la conjugación, después del auxiliar y antes del verbo, ya sea que sea un verbo o regular o irregular, no me importa, ¿no? Mientras sea participio, yo aumento ese not. Lo aumento aquí. Me olvidé de resaltar, ¿no? Lo aumento en medio de la conjugación, justo después del auxiliar y antes del verbo en participio, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahora para preguntas podemos utilizar las mismas afirmaciones, ¿no? Solamente que algo va a cambiar. ¿Qué va a hacer? Es la posición del auxiliar, ¿no? Fíjense aquí, lo único que habíamos hecho era colocar el auxiliar o ya sea have o has adelante del sujeto, ¿no? Y ya estaba, ¿no? Entonces, este have va a ser lo mismo que voy a hacer acá, ¿no? Igualmente aquí. Y ya fue, ¿no? Lo bonito de este tiempo es que no debía realizar cambios a los verbos, ni para tercera persona, ni llevarlos a su forma infinitiva, no, nada, ¿no? Estos auxiliares son muy nobles y los dejo tal y como estaban, ¿no? Y podían utilizar contracciones para practicar, ¿no? Ok, entonces, ¿alguna pregunta de esta octava actividad? La idea era que al hacer ustedes tengan preguntas, ¿no? Ñechi, ¿no? O sea, estoy haciendo acá y me quedé estancado, ¿no? Le voy a preguntar al profe, ¿no? Tengo su número de WhatsApp o ya sea que quiera preguntarle en clase, ¿no? Entonces, eso era, ¿no? Esa es la última clase, que todas sus dudas y consultas puedan ser resueltas, ¿no? Bueno, entonces procedemos a la siguiente, ¿no? La 9. Aquí debía conjugar con pasado progresivo, ¿no? Y es que acordémonos de los tiempos en progresivo, siempre llevaban un gerundio, ¿no? Ya sea presente o pasado, siempre llevaban un gerundio, ¿no? Entonces, progressive or continuous gerundio, ¿no? Ahora, si es que es presente o pasado, lo definía el verbo ser o estar, ¿no? Si es que estaba en presente, debía venir un am o un is o un are, ¿no? Seguido del gerundio. O si es que era pasado, como en este caso, o was o were, ¿no? Porque esas son las conjugaciones en pasado del verbo ser o estar, ¿no? Del be. Y was se utilizaba para lo que es primera y tercera persona, ¿no? Y para los demás se utilizan were. Entonces aquí nuevamente the student es tercera persona, el estudiante o la estudiante. Necesito utilizar was.
Ahora a este verbo que ustedes tenían, ¿no? ¿Qué es lo que debíamos hacerle? Necesitábamos la forma de gerundio de este verbo. Entonces a read se lo aumenta ing y esa es su forma de gerundio, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya está mi conjugación en pasado progresivo, ¿no? Jack igual es tercera persona y necesito la forma de gerundio de play, que sería playing. Voy a hacer lo mismo con los demás, ¿no? Y es que para those people, ¿no? Esas personas son ellos. Y para ellos se utiliza were y el gerundio de talk, talking. The engineer, third person, tercera persona, the engineer was, ¿no? Was working. Clara and Ben, ustedes ven que dice, pero si es ella y él, son tercera persona. Pero mejor es que lo tomen como un ellos, ¿no? Clara y Ben y fulano y sutano y no sé quién más son ellos. Entonces, para ellos utilizamos were. Were thinking. Ok, entonces ya está la conjugación en pasado progresivo. Ahora, para negación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es solo aumentar un not, ¿no? En medio de la conjugación, ¿no? Entonces, no era nada más que la misma oración que se aumentaba un not, ¿no? Justo después del verbo be o was o were y antes del gerundio, ¿no? O sea, en medio de la conjugación. Se aumenta aquí, acá, ahí, allá y ya está, ¿no? Ya estaba la forma negativa de estas oraciones, ¿no? Y para convertir a pregunta, ¿no? Lo que se hacía era intercambiar la posición del be, ¿no? Con el sujeto, ¿no? Entonces, estas mismas oraciones nos servían para llevar la forma de pregunta, ¿no? Es que este was venía adelante, el was o el were se venía adelante, ¿no? Y en el caso que sea presente continuo, presente progresivo, el am, el is o el are, ¿no? Aquí el ser pasado es was o were. ¿No? Y entonces ya acabo de terminar, ¿no? Ah, y el símbolo de pregunta, ¿no? Que si están con sueño probablemente se vayan a olvidar, ¿no? Así que duerman bien antes de su examen, ¿eh? Bueno, eso sería por la parte de la primera actividad, de la primera parte de esta actividad, ¿no? La siguiente decía, traduzca las oraciones y subraya, ¿no? Subraya los gerundios como sustantivos, ¿no? Y es que habíamos visto que hay gerundios que no solo pueden estar en la parte del verbo, ¿no? O sea, conjugados en presente o en pasado simple. O, perdón, en presente o en pasado continuo, ¿no? O progresivo. Y es que podían estar en la parte del sujeto o en la parte del complemento, ¿no? Y si están ahí, están funcionando como sustantivos. Tal y es el caso de learning, ¿no? Yo sé que este learning está funcionando como sustantivo porque el verbo de esta oración es is, ¿no? Entonces, al ser este verbo, learning es un gerundio que está fuera del verbo, no está conjugado, ¿no? Ni en presente ni en pasado continuo. Entonces, si solo learn significa aprender, ahora learning como sustantivo pasaría a ser aprendizaje, ¿no? Y de una manera más fluida, el aprendizaje del inglés es importante. Bien, ahora en la siguiente oración, nuevamente el verbo es is, ¿no? Entonces, the reading queda fuera de la conjugación verbal. Entonces, si solo read es leer, reading, como gerundio pasará a ser lectura, ¿no? Entonces, con ese artículo que tiene adelante, la lectura. La lectura es ahora, esta es una expresión, ¿no? Away, ¿no? Away to learn, ¿no? Puede ser away, puede ser un camino, puede ser una manera o una vía. Vamos a colocar manera, ¿no? Es una manera de aprender. O ese to lo pueden traducir para, ¿no? Para aprender. La lectura es una manera para aprender. Entonces aquí está subrayado, ¿no?
Ahora aquí es lazy people, ¿no? La gente floja, ¿no? Esta vez el verbo es don't like, que está utilizando un auxiliar do, ¿no? Seguido de un not, seguido de un verbo infinitivo, ¿no? Eso es presente simple. Entonces, este working queda fuera de la conjugación verbal, ¿no? Y si work es trabajar, entonces working sería el trabajo, ¿no? Entonces, traduciendo, a la gente floja no le gusta el trabajo, ¿no? Por ese caso, hay alumnos que también lo traducen a la gente floja no le gusta trabajar, ¿no? Es válido, pero yo lo voy a colocar como trabajo porque dicen trabajar es un verbo, ¿no? Me confunde, profe. Entonces lo dejaremos como trabajo, ¿eh? Ahora, en la siguiente oración, el verbo es can take, ¿no? Que de hecho, si se fijan, este can es un modal, ¿no? Entonces el modal entraba parte de la conjugación, ¿no? Así como cuando utilizábamos el will, ¿no? Entonces así mismo, ¿ok? A lo que deja este gerundio finding fuera de la conjugación, ¿no? Entonces find puede ser encontrar o buscar, ¿no? Entonces finding pudiésemos traducirlo como búsqueda, ¿no? Y es que este de dream job pueden traducirlo como el trabajo soñado, el trabajo de tus sueños, ¿no? Puede tomar tiempo. Ok, entonces la búsqueda, la búsqueda del trabajo de tus sueños, ¿no? De tus sueños puede tomar tiempo. So true, so heartbreaking. Ok, aquí para la siguiente el verbo es does, no está funcionando como auxiliar, está funcionando como verbo. Entonces este gerundio queda como sustantivo, ¿no? Si talk significa conversar, entonces talking quedaría como conversación, ¿no? Entonces traduciendo desde el principio, who, ¿no? Sería quién, ¿no? ¿Quién? Ese does es hacer, conjugado, ¿quién hace, ¿no? The talking, la conversación en tu casa. Ya está. Ah, y me estaba olvidando de subrayar los gerundios que están funcionando como sustantivos, ¿no? Ok, hasta aquí ya está. Entonces la siguiente actividad me decía completa con gerundios. Ok, gerundios, lo conozco. No es nada más que ese mismo verbo que me colocan ahí que le debo hacer que termine en ing, ¿no? Entonces, dance, dancing. Igual que answer, podría ser answering. O cook, le voy a aumentar ing, cooking. Wear también, como wearing. Go, como going. Lose, como losing. Program, como, por si acaso, program puede funcionar tanto como sustantivo sin necesidad de ser gerundio. Program, o también puede funcionar como verbo, ¿no? Si es que funciona como sustantivo, sería programa, ¿no? Ahora, si es que es como verbo, pues lo utilizarían como programar, ¿no? At programming, ¿ok? Become, becoming, ¿ok? Entonces, si querían lo traducían, no dice la orden, no, la idea era que practiquen la forma de gerundios de estos verbos. Ya estuvo, ¿no? Y con eso se terminó esta actividad, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ok, entonces procedemos a corregir la última actividad, ¿no? Es que justo habíamos visto el tiempo continuo en la última clase, ¿no? Y cada actividad era correspondiente a una clase, ¿no? Y habían dicho que fácil, que, uy, esto ya lo había guardado.
Ya. Ok, entonces lo acabo de descargar fresquito. En el buen sentido, ¿no? Bueno, entonces decía completa las oraciones en futuro utilizando el modal will, ¿no? Y es que para esto lo único que debía hacer era colocar el modal seguido de un verbo infinitivo. El will, hacer un modal, va a heredar todas las reglas que yo utilizaba con los modales, que yo utilizaba con el must, con el should, con el can y con todos los demás, ¿no? Justo después del will, justo después de cualquier modal, sigue un verbo en infinitivo, ¿no? Work. Entonces, lo único que debía hacer era aumentar el modal seguido de ese mismo verbo que les había colocado entre paréntesis, ¿no? Will do. Y ya estaba en su forma en pasado, ¿no? Igual aquí. They will learn, ¿no? They will travel. Ya se habían olvidado lo fácil que era este tiempo. They will run igualmente, ¿no? They, ahora con I, no I, will be. Y aquí también. We will be. Y ya fue, ¿no? Ahora si quieren o si querían, podían utilizar contracción. No, mejor, ¿no? Yo voy a proceder. Ahora para negación utilizaba estos mismos ejemplos. Ahora solo voy a aumentar algo, ¿no? Y es que se aumenta un not para llevar a su forma negativa, ¿no? Podían aumentar solo un not, si es que querían contraer, podían colocarlo como won't. Así. Will not travel, will not run, will not be, won't be, ¿no? Y ya fue. Ahora para pregunta, ¿se acuerdan que hacíamos para pregunta con los modales? Lo único que se hacía era intercambiar la posición del modal, ¿no? Aquí mismo haremos eso. Will lo colocan adelante, ¿no? Y el sujeto después. Will adelante y el sujeto después. O ya sea que estén utilizando cualquier otro modal, hacen lo mismo con cualquier ese modal. Cualquiera de esos modales. Y aquí también, ¿no? Will I, will we, y ya fue, ¿no? Entonces aquí ya hemos terminado el tiempo futuro con will, ¿no? Ahora habíamos visto otro tiempo futuro, ¿no? Y es que era el be going to. Entonces para el be going to lo podía utilizar intercambiablemente con el will, ¿no? O sea, en vez de colocar todo este is going to, o ya sea I'm going to o are going to, voy a colocarle un will ahí mismo, ¿no? Entonces, esto mismo de aquí lo pudiese haber utilizado acá, ¿no? Solo que en futuro con be going to voy a reemplazar este will, ¿no? Entonces, en vez de will, debo empezar primero conjugando una forma del be o am, is, er, y el going to lo escribían tal y como estaba. Entonces, we are y el going to nunca lo tocaba, ¿no? Seguido de el verbo infinitivo, ¿no? Aquí igual, they are going to, are going to, are going to learn.
que igual Andrew, como es tercera persona, se necesita is, ¿no? Is going to. Y el verbo ya está en infinitivo, ¿no? Estos verbos no los hemos cambiado porque ya estaban en infinitivo, ¿no? Para the cat is going to, ¿no? Is going to run. Igual aquí, I am going to be. Para we are going to be. Y para negaciones, ¿no? Lo único que se hacía era aumentar un not justo después de la forma del be, ¿no? Entonces, después de am, o de is, o de are, se aumentaba un not, ¿no? Si querían, podían utilizar contracciones como isn't, como are not. O si querían, solo contraían el be, ¿no? Ya sea el am, o el is, o el are, ¿no? Entonces, justo aquí después del verbo be conjugado, ¿no? Es que vamos a proceder a aumentar ese not. Acá igual, ¿no? Entonces aumento el not, ¿no? Not, not, ahí, allá, por acá y por allá, ¿no? Y ya fue, ¿no? Y ahora para preguntas, al tener una forma del be en la oración conjugada, entonces lo único que se hacía era intercambiar de posición ese be o am o is o are con el sujeto, ¿no? Entonces hacía esto, ¿no? Ok, entonces estas mismas afirmaciones, o ya sean las negaciones, ¿no? Que si quieren le borran el not, y van a servir para las preguntas, for the questions. Entonces, am, is y are se vienen adelante, ¿no? Are we going? Are they going? Is he? Is Andrew? Is it? Is the cat? Am I? Are we? Ah, y el simbolito de pregunta, ¿no? Al igual que aquí con el will, me estaba olvidando, ¿no? ¿Por qué no me dijeron nada? Creo que de tan fácil se están durmiendo, ¿no? Y eso sería, ¿no? Entonces, ¿cómo les fue? Preguntas, consultas. Ok, entonces, eso sería todo, ¿no? Ya fue, ¿no? Han visto que las actividades no tomaban tiempo, se podían hacer en muy, muy poco tiempo, ¿no? Lo que les doy aquí es para que ustedes practiquen para su examen, no porque me encante, ¿no? Atonearlos, que estén con las nalgas pegadas a su asiento haciendo tarea, que se desvelen, ¿no? Es para que practiquen para su examen y se suponía que hoy día debían bombardearme con preguntas, ¿no? Profe, ¿cómo era esto? ¿Cómo era lo demás? La anterior clase pasó lo siguiente, ¿no? Bueno, entonces han visto que nadie tiene preguntas, supongo que es porque está o muy fácil, ¿no?
o porque no hicieron nada, ¿no? Y espero que sea el primero, ¿no? Les voy a tener fe. Bueno, entonces habíamos empezado desde lo más simple, que eran las partes de la oración, ¿no? Al igual que en español tenemos un sujeto, un verbo y un complemento, ¿no? Tres partes en sí, ¿no? No es como en español que nosotros solemos omitir muchas veces el sujeto, ¿no? En inglés no existe eso, ¿no? Lo conocíamos en español como sujeto tácito, en inglés no existe el sujeto tácito. En inglés el sujeto no se sobreentiende, lo deben escribir ahí. El único caso donde una oración no podía tener sujeto eran las oraciones imperativas, ¿no? Que tenía sus condiciones. No les aconsejo repasar esto. El primer tiempo que habíamos visto era el presente simple, ¿no? El presente simple donde utilizaba los auxiliares o do o does y para conjugar el verbo be tenía tres conjugaciones, ¿no? Am, is y are, ¿no? Ahora el presente simple se parecía mucho al pasado simple, ¿no? Lo teníamos acá, ¿no? Entonces, el pasado simple, en vez de utilizar do o does, utilizaba did, ¿no? En vez de utilizar am, is y are, utilizaba was y were, ¿no? Ahí entraba algo nuevo que era esto de los verbos regulares y, e irregulares, ¿no? Entonces, esos verbos yo me los debía aprender, ¿no? Con los regulares solo se aumentaba una ed y con los irregulares, bueno, pues memorizar, ¿no? No queda de otra. Ahora también habíamos visto preguntas informativas, ¿no? O sea, que pedían información, valga la redundancia, o preguntas que solo se respondían con un sí y no, ¿no? Hasta en ese entonces, como solo sabíamos un solo tiempo, que era el presente simple, no habíamos hecho preguntas informativas o de sí y no, solo con ese tiempo, ¿no? Pero se pueden extender para cualquiera de los demás tiempos, para cualquiera de los tiempos en pasado o presente o futuro, ¿ok? También habíamos visto los artículos, ¿no? Que a diferencia del español, en inglés solo tenemos tres artículos, dos tipos en sí, ¿no? Los definite articles y los indefinite. Habíamos visto las partes de la computadora, que no es nada más que vocabulario, ¿no? Técnico, ¿no? Hay sustantivos, tanto singulares como plurales, ¿no? Para transformar algunos sustantivos de forma singular a plural, algunos bastaba con solo aumentarle s. A otros se les debía aumentar es, a otros ies y habían otros que no seguían ninguna de esas reglas, ¿no? Sustantivos irregulares y unas cuantas excepciones, ¿no? También podíamos indicar posesión para los sustantivos, ¿no? Algo que pertenece a alguien, ¿no? Habíamos visto también los números, ¿no? Hay sustantivos que se pueden contar y que no se pueden contar, ¿no? Los que se pueden contar son countable, ¿no? Y por consecuente iban a tener forma singular y forma plural también, ¿no? En cambio, los no contables solo los tomábamos como singular, ¿no? Al igual que there is, there are, ¿no? There is se utilizaba para cosas singulares y para cosas no contables, ¿no? Y el there are para cosas plurales, ¿no? Y contables también, ¿no? Pronombres, teníamos dos tipos, perdón, tres tipos. Los pronombres personales que servían para referirse a personas, animales o cosas. Un pronombre personal podía estar en la parte del sujeto o del complemento, ¿no? En cualquiera de las dos, ¿no? Si es que está en la parte del sujeto, era un subject pronoun, un pronombre sujeto. Si es que estaba en la parte del complemento, era un pronombre objeto, object pronoun, ¿no? Si no se acuerdan cuando utilizar un pronombre sujeto o un objeto, acuérdense que ella es el sujeto y ustedes al ser su complemento, ¿qué es lo que son? Ya, ahora sí creo que se acuerdan. Ahora los pronombres posesivos, ¿no? Y es que podían funcionar tanto como adjetivos, ¿no? Y al ser adjetivos siempre debían venir antes de un sustantivo, ¿no? Entonces los possessive adjectives funcionaban como adjetivos. ¿Saben cómo utilizar adjetivos? Siempre antes de un sustantivo, ¿no? Y los demostrativos que eran más o menos como indicativos, ¿no? Como este, esta, ¿no? Eso, esa, o en plural, ¿no? Estos, estas o esos y esas, ¿no? Hemos visto el uso de los adjetivos y de los adverbios, ¿no? Los adjetivos lo único que hacen es calificar un sustantivo, ¿no? Lo habíamos visto anteriormente, ¿no?
los únicos adjetivos medio raros, medio especiales que podemos ver eran los comparativos y los superlativos, ¿no? Que ya saben su uso, ¿no? Los comparativos se les aumenta ere o se les aumenta un more. A los superlativos siempre lleva un artículo definite article, ¿no? Y se les aumentaba est al final o la palabrita most adelante, ¿no? Los adjetivos que califican un sustantivo, ¿no? O sea, una cosa, una persona o un animal. Ahora, los adverbios calificaban al verbo, ¿no? Siguiente habíamos visto los tiempos continuos o progresivos, ¿no? Continuo o progresivo. O sea que tenían un gerundio en su estructura, en su conjugación verbal, ¿no? Ahora, si es que era presente, antes del gerundio debía preceder un am, is o are. O si es que era pasado continuo, no, o pasado progresivo, antes del gerundio debía venir un was o un were, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Nos faltaba. Ah, sí, sí, sí. Habíamos visto también las preposiciones, ¿no? Preposiciones de lugar o preposiciones de tiempo, ¿no? Cómo definía cuándo era de tiempo o de lugar según el contexto, ¿no? También habíamos visto los tiempos en participio o los tiempos perfectos, ¿no? Bueno, solo habíamos visto uno, ¿no? El pasado participio o present perfect, que estos tiempos en participio los reconocía por llevar un auxiliar o have o has, ¿no? Has para tercera persona y have para el resto, ¿no? Al ser un tiempo en pasado, también otra vez entra el concepto de los verbos regulares y los irregulares, ¿no? Ya saben cómo, ¿no? A su vez, para los tiempos continuos o progresivos que siempre llevaban un gerundio en la parte del verbo, no habíamos visto gerundios que pueden estar fuera del verbo, ¿no? O sea, en el sujeto o en el complemento, ¿no? Y si es que no estaban conjugados en la parte del verbo, pues funcionaban como sustantivos, ¿no? As nouns. Y por último habíamos visto el tiempo futuro, ¿no? Ya sea con el modal will o con be going, que podían utilizar intercambiablemente. No tienen sus diferencias de contexto, pero ustedes utilizan intercambiablemente en su examen. Y eso sería prácticamente todo lo que hemos avanzado. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún tema que quieren que repasemos? Tenemos tiempo, ¿no? Ok, jóvenes, entonces en con esto llegaremos al final de todo el programa, ¿no? Ha sido un placer acompañarlos, ¿no? A lo largo de esto. Como pues ya me estoy despidiendo y recién vienen las preguntas, ¿no? Saben que por nada más, nada. Estamos escribiendo, pues, profe. Ok, sang y sung es parte de los verbos irregulares, ¿no? Voy a buscar aquí el verbo sing, que es el infinitivo. Ok, el verbo sing significa cantar. Entonces su forma en pasado simple es sang y su participio es sung. Entonces la diferencia entre sang y sung es que si tú estás conjugando un tiempo en pasado simple, debes utilizar la forma sang. Y si es que hay un tiempo en participio, tú debes utilizar sung. ¿Ok, Jorge? No le veo más diferencia, ¿no? Sing es un verbo irregular que si tú estás conjugando en pasado simple, debes utilizar sang. Y en participio, sung. Ok, dicen las diferencias entre at, on e in. Justo estas preposiciones se pueden utilizar como de tiempo, como de lugar, ¿no? Entonces aquí tenemos preposiciones. Justo on, in y at pueden funcionar como preposiciones de tiempo o como de lugar, ¿no? De tiempo es fácil, ¿no? Si el on yo lo utilizo para días y para fechas, ¿no? Ya sea un lunes, ¿no?
o jueves, en este caso habíamos visto esta lección un jueves, no, Thursday, o ya sea una fecha, qué sé yo, tu fecha de nacimiento, el aniversario con tu corteja, ¿no? No sé, ¿no? In lo utilizas para meses, para años o para épocas del tiempo, ¿no? Ya sea en la mañana, ¿no? In the morning, in the afternoon, ¿no? In the past, in the future, in the present. Y at se lo utilizaba para horas clavadas, ¿no? Una hora exacta, ¿no? Entonces, a las 7 puede ser en el almuerzo, no, al lunch y así, ¿no? Ahora eso sería por preposiciones de tiempo, ¿no? Ahora si preguntas por preposiciones de lugar, es que on lo vas a utilizar cuando algo esté encima, ¿no? Encima, sobre o encima. No te confundas con el over, ¿no? Es similar al on. El on y el over son similares, solamente que el sobre es como que tuvieses algo que está cubriendo toda una superficie, o sea, algo así, ¿no? Ahora, por la parte del in, ¿no? In significa algo que está adentro, ¿no? Y el at es algo que utilizas para referenciarte a lugares, ¿no? Una pregunta común es, ¿cuál es la diferencia entre in y at, ¿no? Y es que, ¿cómo yo sé cuándo utilizar in y cuándo utilizar at? Digamos que, a ver, ya habíamos hecho el ejemplo de si van a hacer una fiesta en su casa, ¿no? O sea, van a hacer un churrasco por haber pasado el CUP que justo van a invitar a su teacher, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, al pasar ubicación de esta casa van a utilizar at, ¿no? ¿Por qué? Porque la van a pasar por Google Maps, por WhatsApp con Google Maps, ¿no? Entonces, al ser una ubicación, ustedes deben utilizar at, ¿no? Ahora sí, eso sería en el caso que fuese at my house, ¿no? At my house. Ahora si fuese in my house, si es que dicen que la fiesta va a ser in my house, dentro de mi casa, entonces justo adentro, justo ahí en su sala, en su cuarto, no sé dónde, pero debe ser adentro. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo que podemos colocar de in versus at. Y es que una vez un alumno me preguntó, profe, ¿cómo diría in the airport? No, o sea, airport, aeropuerto, no, in the airport o at the airport. Bueno, yo le dije, la diferencia es que puedes salvar vidas o puedes matar vidas, ¿no? Si es que tú utilizas at, ¿no? Te estás refiriendo al aeropuerto como un lugar. O sea, el avión va a estar ahí en el aeropuerto, en la autopista, por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, en la pista de aterrizaje, ¿no? Entonces ahí va a estar el avión, ¿no? Ahora, si tú dices in the airport, quiere decir que este avión de alguna manera está justo ahí dentro del aeropuerto, o sea, que se estrelló, qué sé yo, digamos que algún accidente pasó, entonces el avión quedó justo adentro del aeropuerto, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre in y at, ¿no? In es algo que está adentro, en cambio at lo utilizas para lugares específicos, ¿no? Como marcar una X en un mapa. Ok, pude responder tu pregunta, William. ¿Hay alguien más que tenga alguna consulta? William, ¿todo bien? ¿Todo ok? Ok, entonces alguien más que tenga preguntas, preposiciones, aprovechando que estamos aquí. Ok, entonces ahora sí continúo con mi discursito de despedida, ¿eh? Les decía que ha sido un gusto pasar con ustedes, ¿no? Discúlpenme si en algún momento los traté, no fue mi intención. Les deseo todo lo mejor, ¿ok? Que les vaya muy bien. Si les fue mal en el primer examen, esta vez tienen que estudiar el doble, ¿no? Que sus compañeros, ¿no? Ahora, si es que les fue bien, pues no bajen la guardia. Si es que son buenos en algo,
significa que pueden hacerlo mucho mejor, ¿no? Y no dejen que nadie los desmotive, ¿no? Si es que le dicen, no vas a pasar, tú debes seguir con honor hasta el final, ¿no? ¿Ok? Entonces, nos vemos jóvenes, que les vaya muy bien, éxitos y suerte. Nos vemos en el matadero. Ja, 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 ja. Mentira, nos vemos jóvenes. Todo lo mejor, ¿ok? See ya. Good luck.